Era un sábado cuando Diane Suzuki desapareció, exactamente el 6 de julio de 1985 en Hawái. A las 3 de la tarde terminaba su turno como profesora de danza y unas amigas la iban a buscar para ir a la playa, pero cuando llegaron ya no estaba ahí. Su auto estaba estacionado afuera de la academia. Sus llaves, una mochila y otras pertenencias estaban dentro del estudio. Desapareció sin dejar rastros. Esta es la historia de Diane Suzuki. Diane Yayoi Suzuki, una mujer de 19 años, se levantó en la mañana del 6 de julio de 1985 para ir a trabajar. Ella era profesora de danza en una escuela llamada Rosalie Woodson Dance Academy, ubicada en el distrito de Aiea de Honolulu, en Hawái. Enseñaba clases de danza para niños como un trabajo extra para generar dinero mientras estudiaba periodismo en la Universidad de Hawái en Manoa. Sus clases culminaban a las 3 de la tarde y como era un sábado, tenía planeado ir con amigas hasta una playa al norte de Oahu para pasar la tarde. Las amigas iban a ir hasta la escuela de danza y así partir juntas hasta el destino. Cuando ellas llegaron a las 3:15, no había rastros de Diane. Sus llaves y pertenencias seguían en el salón de clases, su vehículo estaba estacionado fuera del predio, pero Diane no estaba ahí. Las amigas llamaron casi al instante a la policía y notificaron a los padres sobre la desaparición de Diane. Como esto ocurrió en 1985, las autoridades seguían con la normativa de empezar una investigación luego de 48 horas de la desaparición, en caso de que la víctima vuelva. Entonces, mucho no se hizo al comienzo. Los padres de Diane estuvieron toda la noche esperando a ver si su hija volvía. Habían estacionado su vehículo enfrente a la escuela de danza y solo divisaron algo que podría ser sospechoso. 3 personas estaban cargando un bulto enorme, cubierto por una lona azul, a una camioneta que a toda prisa se fue del lugar. Bien podrían haber sido luces o vestimentas que se utilizan para los actos de danza, o quizás pudo ser algo más siniestro. Luego, no habían más pistas, solo la cartera y llaves en el salón del segundo piso de la escuela y las 3 personas vistas por los padres en esa noche cargando un bulto que podría haber sido una persona. Esas eran las pocas evidencias que el caso tenía. Diane se esfumó de un día para el otro y hasta el día de la fecha nunca más fue vista. Hay que destacar que este caso generó un antes y un después en las investigaciones criminales, porque fue uno de los primeros en Estados Unidos en utilizar una tecnología que antes no existía. Por eso este caso es muy importante en este país. Al mismo tiempo, esto también fue un problema porque la tecnología utilizada era nueva y no habían procedimientos exactos ni 100% correctos para determinar conclusiones.
La familia, mientras tanto, se puso en campaña. Encabezados por la hermana de Diane llamada Susan, llenaron de pósters con su foto, ofreciendo recompensas por información en los diferentes locales, movieron a la prensa y organizaron búsquedas con voluntarios por toda la isla. Entre los años 1985 y 1986, varias mujeres habían desaparecido en diferentes distritos de Hawái. En total fueron 8 mujeres, 9 contando con Diane Suzuki. La diferencia es que en la mayoría de estas desapariciones se encontraron los cuerpos. Por lo menos 5 de estas desapariciones tenían un patrón similar en el modus operandi del asesinato, lo que hizo llegar a la conclusión de que se trataría del primer asesino serial de Hawái, conocido como el Honolulu Strangler, el estrangulador de Honolulu, que hasta hoy sigue sin ser identificado. Las autoridades supusieron que Diane había caído en las garras de este asesino serial por la proximidad de las fechas y lugares donde se encontraron los cuerpos. Entonces, años después cambiaron la carátula de la investigación de desaparición a posible homicidio. Los cuerpos de las 5 víctimas que se aseguraron fueron parte del asesino serial habían sido encontrados en orillas de ríos y lagos de Hawái. Entonces la investigación por el asesinato de Diane se había movilizado a estas zonas, pero sin muchos resultados. La primera víctima de este asesino serial fue Vicki Gale Purdy, de 25 años de edad. Trabajaba en un videoclub especializado en películas para adultos y estaba casada con un piloto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El 29 de mayo de 1985, un mes antes de la desaparición de Diane Suzuki, Vicki Gale había quedado con unos amigos para ir a bailar en un club de Waikiki, pero nunca llegó. La última vez que la vieron con vida fue en un taxi que la buscó desde el hotel donde había estacionado su auto. Pero luego de ese viaje en taxi, algo pasó. Ella había desaparecido y el vehículo seguía en su lugar. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado en un resort local llamado Kihi Lagoon. Había sido abusada y estrangulada, con las manos atadas en la espalda. Un año antes, 2 mujeres habían sido asesinadas en el videoclub donde Vicki trabajaba. La policía por un tiempo creyó que el asesinato de Vicki estaba relacionado a estas muertes. La segunda víctima fue Regina Sakamoto, de tan solo 17 años de edad. En la mañana del 14 de enero de 1986 había perdido su bus que la llevaba al colegio. A las 7:15 de la mañana su novio recibió una llamada de ella diciéndole que iba a llegar tarde a clases. Ambos eran compañeros de colegio. Esa fue la última señal de vida de Regina. Su cuerpo también fue encontrado en los alrededores del Kihi Lagoon, en la misma localidad donde Vicki fue encontrada. Ella también había sido abusada, estrangulada y con las manos atadas. 2 semanas después, Denise Hughes, de 21 años, había desaparecido en la mañana del 30 de enero de 1986, cuando estaba esperando el bus camino a su trabajo, una compañía telefónica en donde era secretaria. 3 pescadores encontraron su cuerpo días después en el arroyo Moanalua. Aunque el cuerpo fue encontrado de la misma manera que los casos anteriores, la policía sospechó que el asesino serial intentó despistarlos, porque en este caso Denise fue encontrada cubierta con una lona azul. Uno de los últimos casos vinculados al asesino serial tenía algo en común con una de las evidencias del caso, Diane Suzuki, una lona azul. Cuando los padres de Diane se quedaron toda la noche en el estacionamiento del estudio de baile, vieron a 3 personas cargando una lona azul, muy parecido al caso de Denise Hughes, solo que habían discrepancias. No era solo una persona, sino que 3 personas fueron vistas por los padres. Tampoco se encontró el cuerpo de Diane, aunque buscaron en todas las zonas donde había agua. Y si el asesino serial en verdad eran 3 personas, o quizás Diane no fue víctima del estrangulador de Honolulu, sino que fue un caso aparte. La siguiente víctima vinculada oficialmente con el estrangulador de Honolulu fue una mujer llamada Louise Madeiros. Esta historia fue muy sonada en Hawái en su momento porque 2 días antes de haber desaparecido había ido a otra localidad de la isla para el velorio de su propia madre. El 26 de marzo, luego de volver de Waipahu,
Luis Medeiros estaba esperando un bus en el aeropuerto para volver a su casa que quedaba en Oahu. Muchos testigos la vieron bajándose del avión y luego camino a la parada del autobús, pero nunca llegó a su casa. Su cuerpo fue encontrado una semana después en las mismas condiciones que las otras víctimas, también cerca de un lago. Al parecer, el asesino o los asesinos encontraban a mujeres solas, en su mayor parte esperando buses. Las raptaban, abusaban y estrangulaban. Luego, las dejaban en orillas de ríos y arroyos de Hawái con las manos atadas. Un patrón que se replicaba en casi todos los casos, con muy pocos cambios. Como uno de los denominadores comunes eran las paradas de buses, los investigadores empezaron a crear situaciones falsas en las locaciones donde desaparecían las víctimas. Mujeres policías se hacían pasar por personas esperando buses con la intención de ver si algún hombre las paraba para llevarlas, pensando que ese era el modus operandi del asesino. Algunos testigos que estuvieron en las zonas de las desapariciones confirmaron haber visto a un hombre blanco manejando una van blanca. Pero todo paró. No encontraron nada, ni hombres ofreciendo aventones, ni ninguna van que cumpla con las características del sospechoso. Luego ocurrió el último hecho vinculado al estrangulador de Honolulu, una mujer llamada Linda Pesh, de 36 años, que había desaparecido y que el cuerpo todavía no había sido encontrado, pero que desató el primer arresto de un sospechoso. Linda Pesh había salido a trabajar en la mañana del 29 de abril de 1986 y según su compañera de apartamento, Linda le dijo que no la espere despierta porque tenía una reunión de trabajo e iba a estar toda la noche en el lugar. Al día siguiente, la amiga recibió un llamado del trabajo de Linda indicando que no apareció en la noche anterior y que su vehículo se encontraba estacionado en una calle al este de Oahu. Ahí fue cuando la reportaron como desaparecida. Unos días después, un hombre llamado Howard Gay llamó a la estación de policía porque, según él, una vidente le había leído las cartas y le mencionó en dónde estaría el cuerpo de Linda Pesh. Cuando fueron a la zona exacta con Howard, no encontraron nada, pero luego de un rastrillaje en la zona, los restos de Linda fueron descubiertos. Esto llevó a la policía a sospechar de Howard. Le hicieron la prueba del polígrafo y no pasó. Además, sus declaraciones contenían inconsistencias y para la policía era muy claro que este hombre podría haber sido el responsable de matar a tantas mujeres en los últimos años. Es bien sabido que los asesinos seriales tratan de parar con sus matanzas. Inclusive muchos indicaron que es un instinto que no sabían cómo parar. Entonces no era sorpresa que este hombre haya dado indicios de que podría ser él. Cuando entrevistaron a su ex esposa y actual novia, ambas declararon cosas similares. Era muy agradable y no era difícil para él convencer a las mujeres de que se subieran a su vehículo. Además, ambas recordaron que tenía un fetichismo con las manos atadas, similar a cómo los cuerpos fueron encontrados. La novia declaró que cada vez que se peleaban, él salía a manejar por las noches y que muchas veces cuadraba con noticias de cuerpos encontrados días después, ya que vivían cerca de las zonas de los crímenes. Pero todo era circunstancial, no habían evidencias claras que lo vinculen, entonces al poco tiempo fue liberado. Luego, una mujer que vio un anuncio de recompensa de $25,000 se comunicó con los investigadores porque había visto a dos hombres en la noche de la desaparición de Linda. Cuando fue a la estación de policía, reconoció a Howard como uno de los dos hombres. Cuando la policía le preguntó a la mujer si aceptaría ser testigo, ella se negó por miedo a represalias. La policía estaba segura de que él era el estrangulador de Honolulu, pero no pudieron hacer nada al respecto por falta de pruebas concretas. Hasta la fecha, los crímenes del estrangulador de Honolulu son un misterio y no tienen a un culpable oficial.
Aunque la policía estaba segura de que Diane fue una de las víctimas del estrangulador de Honolulu, la investigación de su caso no culminó, ya que todavía no habían encontrado un cuerpo. Entonces empezó a investigar una de las pocas evidencias que tenían: los 3 hombres que cargaron una lona azul y que fueron vistos por los padres de Diane en la noche de la desaparición. Pudieron identificar a las 3 personas: Dewey Hamasaki, su padre y su hermana. Dewey trabajaba en el mismo lugar que Diane. Era el fotógrafo oficial de la academia y se creía que estaba enamorado de ella. Lo consideraron como sospechoso después de que las amigas que tenían que encontrarse con Diane el día de su desaparición recordaran haberlo visto en el estudio de danza. Ambas le preguntaron por ella en diferentes momentos. A una le dijo que ya se había ido y a la otra que no la había visto en todo el día. Además, otra de las profesoras que trabajaba ahí reportó que la última vez que vio a Diane fue cuando iba saliendo del estudio. Diane estaba subiendo hacia el baño. Resaltó que cuando ella salió, los únicos que quedaron en el estudio eran Diane y Dewey. No habían muchas evidencias que lo conectaran con el caso más que la lona azul, testimonios circunstanciales y su supuesto enamoramiento. Entonces lo llamaron para hacerle algunas preguntas. 2 días después de la desaparición, Dewey llegó a la estación de policía para ser interrogado. Vieron que tenía unos rasguños en el cuerpo. Según él, fue atacado por un gallo. Se hizo una búsqueda en los pantanos alrededor del rancho de su familia sin encontrarse mucho. Aunque sus declaraciones fueron extrañas y falló en la prueba del polígrafo, no tenían pruebas concretas suficientes para detenerlo. Lo tuvieron que dejar en libertad pocas horas después. Recién 5 años después, gracias a la invención del luminol, nuevas pruebas que podrían ayudar a resolver el caso salieron a la luz. Hasta ese momento, las investigaciones se basaban en entrevistas, diagramas y fotografías. No había trabajo científico como es en la actualidad. Pero en el caso de Diane Suzuki, se utilizó por primera vez luminol, una sustancia que deja ver rastros de sangre en escenas de crímenes. Históricamente podemos decir que el caso de Diane fue el primero en Estados Unidos en usar esta solución. Siguiendo el testimonio de la profesora, fueron directamente al baño, que pudo haber sido el último lugar donde estuvo Diane. Se encontraron con que habían cambiado los azulejos por un piso vinílico, pero pudieron levantarlo para aplicar el químico. Ahí se encontraron con la prueba que estaban buscando. Se formó un cuadriculado brillante, donde la sangre se había colado entre los azulejos. Para que esto suceda, tenía que haber sido una enorme cantidad de sangre. El brillo se concentraba sobre todo cerca del excusado. Esto contaba una historia muy clara. Diane había ido al baño, como testificó su compañera. Ahí fue atacada y asesinada. El caso pasó a reclasificarse de desaparición a homicidio. Pero aquí entramos en la problemática. Todavía no se hablaba de contaminación. Los rastros de sangre que fueron recabados gracias a la utilización de luminol habían sido contaminados y los resultados salieron negativos. La sangre no concordaba con Diane Suzuki. Aunque esto fue culpa de las autoridades, al mismo tiempo todavía no se sabía que el químico podía contaminar la muestra hasta ese punto. Eran principios de los 90s y era algo completamente nuevo en el tema de investigaciones. Intentaron pedir una orden de allanamiento días después del hallazgo, pero recién 6 meses después se consiguió realizar una segunda búsqueda en la propiedad de los Hamasaki, pero esta vez dentro del rancho, ya que en la primera ocasión no habían conseguido el permiso para entrar adentro, sino que lo hicieron simplemente en la zona del patio. Todo esto por falta de evidencias. Cuando estaban recorriendo el lugar se dieron cuenta que el padre se ponía muy ansioso y nervioso cuando los investigadores tocaban una pared hueca en la sala, lo que les dio un indicio de que algo extraño había adentro. Rompieron la pared y estaba vacía. En un último intento hicieron un testeo del suelo que dio como resultado que la construcción tenía tan solo 6 meses, el tiempo exacto desde el último allanamiento. En ese momento, el abogado de la familia, Keith Shigetomi, solicitó hablar con el fiscal de la causa y le preguntó si podrían aceptar un acuerdo. Preguntó si el caso se podría pasar de asesinato en primer grado a homicidio involuntario, aceptando que la muerte de Diane habría ocurrido como un accidente. Pero el fiscal rechazó la oferta.
pensando que iban a encontrar el cuerpo. Un agente vio algo raro en el patio y entonces decidió cavar debajo de un árbol de banana en el patio de la propiedad. Unos metros más abajo encontraron la primera pista que convertiría a Dewey y su familia en sospechosos de homicidio en primer grado. Unas ropas de mujer del mismo tamaño de Diane y muy similares a las que tenía en la noche de su desaparición. Pero por alguna razón, la investigación fue bloqueada. La fiscalía declaró que no había suficientes evidencias, no se pudo identificar si la ropa era exactamente la misma y todo lo demás eran suposiciones.